interés por la música empezó bastante jovencillo, vamos, casi desde que tengo recuerdo, porque principalmente soy melómano, me encanta la música, me gusta todo tipo de música, escucho todos los estilos que hay, cada estilo tiene su propio ambiente, su propio momento. Y hubo un momento que empecé yo también a hacer música. Fue en la adolescencia cuando en esa época uno de mis ídolos, Bob Dylan, intenté imitarle, y entonces con una guitarra y una armónica hice mis primeros pinitos haciendo música. Luego empecé a interesarme principalmente por guitarristas, ¿no? Por ejemplo Jimi Hendrix, que fue también uno de mis ídolos de esa época. Después de aquello ya en el instituto empecé a contactar con gente que también le interesaba la música y montábamos pues pequeños grupillos, algunos de ellos llegamos a actuar ahí en el salón de actos del colegio, del instituto, y recuerdo que hacíamos versiones de los Beatles, que siempre han molado mucho hacer versiones de los Beatles. Pocos años después tuve mi primer grupo medianamente serio. Era un grupo que se llamaba Te Veo. Hacíamos música para un grupo de teatro que se llamaba también Te Veo, y la obra en la que poníamos música se llamaba El burro que perdió su sombra. El grupo de teatro actuaba en directo y nosotros allí en un rincón de la sala, pues en algunos intermedios o mientras actuaban hacíamos nuestros números musicales. Después de aquello hubo unos cuantos años con poca actividad musical, hasta que contacté con un guitarrista compositor, Julio García, que ha grabado unos cuantos discos, además de que ha producido a músicos de cierto renombre, ¿no? Como José Luis Montón, guitarrista flamenco, y Jansen Lamo, es decir, la voz del Tíbet, y montamos un grupo de rock, se llamaba Todo lo Contrario. Hicimos algunas actuaciones, grabamos alguna maqueta, teníamos ya temas propios, principalmente todos los temas eran propios del grupo, los componíamos entre todos. Después de que acabó la vida del grupo, con Julio continué, montamos otro grupo que era de folk rock, se llamaba Aura. La cantante es Elena de Alfonso, actualmente lidera el grupo Baraunda, también música étnicas, folk. Con Naura igual grabamos alguna maqueta, temas propios, y hicimos alguna que otra actuación. Después de aquello, cuando el grupo se deshizo, pues hubo una crisis musical, porque el problema de los grupos musicales, bueno, el problema o virtud, según, es que, como yo digo, en la música en la música normalmente la manera de hacer música suele ser grupalmente, y en otras artes, por ejemplo en la pintura, un pintor pinta un cuadro y nadie mete ahí el pincel, o un escritor escribe una novela y nadie más que él mete ahí la pluma. En un grupo pues nos juntamos varias personas, cada uno de su padre y de su madre, con sensibilidades a veces distintas, egos distintos, y que cuando funcionan bien pues es un milagro, porque se aúna la creatividad de varias personas y sale algo nuevo, pero a veces pues es complicado trabajar de esa manera. Pues ocurrió en esa época que Julio, desilusionado con cómo habían evolucionado los grupos anteriores, quiso ir en solitario, ¿no? Un poco más intimista. Entonces montó un proyecto propio, más personal, y yo pues fui colaborador de él durante muchos años. No solo colaboraba en su música, en sus composiciones, sino que a la vez yo también
componía temas o arreglaba temas suyos. Con Julio, pues sí, llegamos a actuar en sitios así de más importancia. Estuvimos por ejemplo, en la sala Manuel de Falla de la SGAE, actuamos algunas cuantas veces. También en el Círculo de Bellas Artes, en la sala de columnas. También fuimos seleccionados para artistas en ruta y nos seleccionaban, entonces nos ofrecían como 3 conciertos, normalmente fuera de nuestro entorno, de nuestra ciudad. A veces íbamos, alguna vez fue en Galicia, en Extremadura, y fue una historia interesante. Hay una anécdota de esa época muy curiosa. Cuando murió Paco Raval, el actor Paco Raval, en el telediario, cuando dieron la noticia de su muerte, de fondo se escuchaba un tema musical. Ese tema era una composición mía. Durante 3 telediarios seguidos hicieron eso, pusieron esa música. Ironías de la vida, ¿no? Esa música fue escuchada por mucha cantidad de gente, aunque nadie supiera exactamente, pues nadie supiera quién es el autor. Bueno, ha quedado ahí como una anécdota de mi vida. Ha sido la vez que más gente me ha escuchado, aunque no supieran quién soy. A la vez que tenía esta actividad musical con Julio, yo ya componía en casa temas propios que los dejaba ya aparcados para poderlos desarrollar en un momento, en un futuro. Esos temas eran principalmente instrumentales y en esa época también empecé a tener mis escarceos con otros grupos de música. Por ejemplo, con un grupo que hacíamos blues, incluso jazz fusion, e incluso montamos un grupo familiar de blues rock que nos llamábamos De Soleras Blues Band, como mi apellido, que teníamos temas propios también. Incluso llegamos a grabar un disco llamado Una Noche de Blues, y yo seguía componiendo en casa y cogí 10 de esas ideas. Algunas eran muy antiguas, estaban esperando ahí que les metiera mano para poderlas desarrollar, e hice mi primer álbum, Semillas. Son 10 temas instrumentales grabados íntegramente por mí, mezclados de manera casera. Era un disco con una carga emocional bastante profunda en comparación a la mayoría de las músicas que se pueden escuchar comercialmente. Después de aquel disco, pues empecé a trabajar con un proyecto parecido. Digo, voy a montar otros 10 temas más y hacer otro álbum. Y así ha salido la idea, ahí salió la idea de este último trabajo, llamado Alas. Claro, los temas son muy dispares, algunas ideas son muy antiguas, otras son actuales. Se hacen guiños a distintos estilos, cada tema es muy distinto al otro. A mí siempre me han gustado esos contrastes. Pareciera a veces que no es el mismo músico quien ha hecho esas canciones, con lo que no son álbumes que sean monótonos. En eso no se le puede acusar de monotonía. Mi proceso creativo quizás sea un poco inestable, un poco anárquico. No sigo así un procedimiento así muy estándar. Empezando por el principio viene la inspiración. La inspiración viene como juego, principalmente. Yo cojo un instrumento, principalmente suele ser la guitarra, a veces suele ser algún otro instrumento, pero principalmente la guitarra, sin intentar buscar algo, ninguna idea, porque las veces que me pongo a buscarlo, nunca viene.
es jugar, me pongo a jugar sin ninguna intención, y en ese jugueteo de vez en cuando pues viene alguna idea, una semilla de esa idea, que la dejo ahí aparcada para decir, bueno, esto creo que se puede desarrollar. Entonces, igual que esa primera fase de la creatividad es sencilla, ocurre por sí misma, es jugando y apenas sin esfuerzo, las siguientes fases por lo general suelen ser más dolorosas. El desarrollarlas, estructurarlas, buscar arreglos, melodías, armonías, es un trabajo más arduo. También utilizo mucho el juego en ello. El juego consiste en, ya con la base hecha, que normalmente suelen ser arpegios, armonías de arpegios, pues ponerme a buscar una melodía, jugando a veces una tormenta de ideas, voy metiendo melodías y voy descartando. Y tienes un poco de aportar muchas cosas y luego ir descartando. Esa parte del proceso, esa segunda parte suele ser así. Bien, después de este proceso se va quedando el sedimento, es decir, no descarto todo, claro, se van dejando cosas que dices, esto sí me parece interesante, esto sí tiene algo que decir. Y ya a partir de ahí monto el tema y luego ya la parte final es meterle arreglos, que otros instrumentos pueden estar por debajo dando color, dando pinceladas de color al tema para arreglarlo. Ahí hay que tener también mucho cuidado porque puede acabar uno desarreglando, es decir, puedes meter demasiados arreglos y hay veces que en esto menos es más. Es decir, hay temas que en crudo, con pocos instrumentos, resultan. Entonces, según el tema, pues se aplica una u otra cosa. Eso es sobre la marcha, además, nunca sabes. Llega un punto en que ya el tema dices, esto ya no doy más de sí, esto tengo ya que abandonarlo porque si no, no acabarías nunca. Y luego ya está el proceso de grabarlo, mezclarlo, que igual ocurre, al final las mezclas nunca se acaban, terminas abandonándolas, como dicen los técnicos de sonido. Yo, pues bueno, con mis limitados conocimientos de técnico de sonido, pues hago mis propias mezclas, mis propias masterizaciones y bueno, queda un resultado bastante decente para escucharse. Bien, con el nuevo álbum, ¿qué quiero conseguir? Realmente no quiero conseguir nada, es decir, yo hago música, compongo estos temas como una necesidad fisiológica, prácticamente es una necesidad mía. Las desarrollo, como he dicho, las arreglo, las termino grabando y las ofrezco hacia el exterior. Y quien pueda o quiera resonar con ellas, pues ahí están. Entonces hay gente que puede resonar con ese tipo de sensibilidad, ¿no? de estos temas, de esta música con la que hago. Entonces no pretendo tampoco dirigirme a un tipo u otro de personas o con una intencionalidad, ¿no? Simplemente es algo que de alguna manera te posee, es decir, esa creatividad, esa necesidad de hacer música, de crear, de componer, y luego ello, cuando sale hacia el exterior, pues a quien le guste bien, a quien no, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, no puedes resonar con todo el mundo. Bien, bueno, consejos para gente que empiece en la música, empiece en el proceso de producción musical. Consejos en sí, yo les aconsejaría que fueran lo más honestos y sinceros consigo mismos, que hagan lo que realmente llevan dentro de sí, no se dejen llevar por lo que pida la gente desde fuera. A mí muchas veces me ha ocurrido que hay gente que dice, ¿por qué no haces? Porque claro, esta música es que bueno, es menos comercial, pueden servir para bandas sonoras, tal. ¿Por qué no haces música como este o como aquel? Normalmente pues gente así de moda, digo, porque es la música que yo hago.
La otra música tendría que venderme un poco, hacer de la música simplemente un negocio. Podría dedicarme a componer ese tipo de canciones, pero yo creo que siempre el producto es mejor cuando haces algo que te sale de tu interior, de tu alma. Y eso es lo que les aconsejo, de que sean sinceros y honestos consigo mismos y fieles a su sentir y que jueguen. Jugar, la música es jugar, el juego. Esa es la creatividad y dejarnos poseer por las musas, ¿no? Que nos posean y que estemos en sus manos y que de ahí salgan cosas bellas. Eso es la música, belleza.